Muy buenos días. Vamos a hablar de síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST. Casi toda la jornada va a hablar de muchas cosas de síndrome coronario, así que hay cosas que vamos obviamente a pasar de forma un poco más efímera. A modo de ruta vamos a hablar algo de algunas definiciones importantes, fisiopatología, epidemiología de este problema, de la enfermedad coronaria aguda propiamente tal. Algunas cosas de diagnóstico, el manejo inicial desde el punto de vista médico y cuidados de enfermería, eso lo va a hacer la Gisela. A mí siempre me gusta partir con esta diapositiva cuando hablo de enfermedad coronaria. Esto en verdad sale de las guías de enfermedad coronaria crónica, pero es importante saber que la enfermedad coronaria es altamente prevalente, está más o menos en el 5 al 8% de la población y generalmente es un continuo. Ya tenemos una fase inicial que es subclínica, que se va a volver clínica en algún momento de nuestras vidas, probablemente en algunos pacientes nunca va a pasar, y vamos a hablar fundamentalmente de, ¿no es cierto?, los eventos de síndrome coronario agudo que van a ser los que pueden empeorar nuestro pronóstico de forma obviamente aguda. En la medida que nosotros nos portemos bien, generalmente vamos a tener un mejor pronóstico, en la medida que nos portemos mal va a ser un peor pronóstico, que serían las líneas de abajo. Definiciones. Injuria miocárdica va a ser definido como la presencia de una elevación de troponinas sobre el 99% del perfil o del valor como límite superior de referencia para cada troponina. Y eso es importante porque cada troponina tiene un valor de corte distinto. Y la verdad es que injurias existen por múltiples causas, no solamente por enfermedad coronaria, no solamente por isquemia. Tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca que también tienen elevación de troponinas y solamente por el hecho de tener insuficiencia cardíaca, no porque tengan enfermedades coronarias. Existen procesos inflamatorios, existen causas no cardíacas que también influyen en un aumento de las troponinas, como podría ser un TEP o incluso el ejercicio extenuante. Vamos a hablar de una injuria miocárdica aguda en aquellos pacientes en que presentan una elevación y un descenso marcado en medidas consecutivas y una injuria miocárdica crónica en la cual no hay una variación significativa. Ahora, para hablar de infarto, tenemos que tener una injuria miocárdica más alguno de los siguientes, que son síntomas de isquemia miocárdica, cambios electrocardiográficos que sugieran isquemia, la presencia de una onda Q, alteraciones de la motilidad o la perfunción segmentaria con un patrón isquémico, o sea, tiene que haber una alteración segmentaria compatible con el territorio que irriga una de las arterias coronarias y la presencia de un trombo, ya sea en una angiografía o en algunos casos, que son los menos, en autopsia. Desde el punto de vista fisiopatológico podemos diferenciar los infartos en tipo 1, que en el fondo van a ser producto de una obstrucción, o ya sea oclusión o suboclusión aguda, que va a ser generalmente dependiendo de trombos y que puede ser por una rotura de placa o por una erosión superficial de una placa inestable. Y adicionalmente podemos tener aquellos pacientes que tienen una enfermedad coronaria que ha ido avanzando en el tiempo y que igual van a producir una oclusión de la coronaria y esa generalmente va a ser una angina un poco más crónica, pero que puede ser parte de lo que sería un infarto tipo 2, que en el fondo es una diferencia entre lo que es la demanda de oxígeno y cuánta oferta realmente podemos ofrecer y que puede responder a varias causas que van a ser probablemente mejor conversadas en la presentación de Minoca que viene a continuación. Es importante saber que en Chile, estos son datos de la Encuesta Nacional de Salud, tenemos una alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, sobre todo hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo activo y pasado, y si uno le pregunta a las personas entrevistadas si han tenido algún infarto, el 3,3% de los pacientes van a decir que sí, su médico en algún momento les dijo. Y esto es más prevalente, obviamente, en personas de más de 65 años de edad. Si nos vamos solamente a los registros duros, que podrían ser, digamos, las estadísticas de altas y las tasas o los registros de mortalidad, la verdad es que nuestra tasa en Chile es de 77 por 100.000 habitantes de incidencia de infarto indiferenciado. No hablamos de infarto sin supra o con supra, porque la verdad es que no está tan fácil de hacer esa estadística. La mortalidad por enfermedad isquémica ha ido disminuyendo con el tiempo, pero esto es fundamentalmente la que está en tratamiento. Ya la que ha logrado llegar al hospital, la mortalidad precoz no ha cambiado significativamente a través de los años.
Cuando hablamos de diagnóstico propiamente tal, entonces tenemos que tener varias cosas. Lo primero es que tenemos que tener síntomas y signos, un electrocardiograma y tenemos que tener una medición de troponina. Sin eso no tenemos cómo hacer realmente el diagnóstico inicialmente. La clínica generalmente va a ser una angina que es típica, que dura más de 20 minutos, que es una sensación opresiva. Retroesternal y con irradiación a cuello y a las extremidades superiores. Y es importante considerar que la verdad es que más que el tipo de dolor, las cosas que nos llegan a decir que el paciente sí tiene una angina muchas veces o que aumentan la probabilidad es el tipo de irradiación que los pacientes tienen. La irradiación parece ser un tema mucho más importante de la sensación de angina u opresión en relación a esfuerzo, que puede ser el esfuerzo del paciente moviéndose al auto para llegar a la clínica. ¿Ya? Los otros tipos de dolor torácico generalmente disminuyen algo, pero no completamente la probabilidad de un síndrome coronario agudo y particularmente en mujeres se ha visto que es más frecuente que tengan dolores no opresivos. Y es importante también considerar que muchas veces los pacientes no dicen que tienen dolor, sino que dicen que tienen una pesadez. Y esa pesadez puede no ser torácica, sino que solamente del hombro, del cuello o incluso de ambos brazos. Desde el punto de vista eléctrico, la verdad es que podemos ver que hay un porcentaje de pacientes que tienen infarto, que tienen electro, que no va a tener cambios del ST, otros que sí van a tener discretos cambios del ST, una depresión más marcada, y algunos pacientes que van a tener elevación del ST, y eso tiene relación con cuánto es el tejido que está en peligro. Los pacientes que tienen infradesnivel del ST van a tener isquemia subendocárdica, mientras que los pacientes con supradesnivel del ST van a tener una isquemia que es transmural. Siguiendo los algoritmos del Ministerio de Salud, todo paciente que consulta por un dolor torácico, aunque tenemos la sospecha de que puede tener un infarto, debiésemos hacer un electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos de que lo oímos y ojalá compararlo con uno antiguo. Si tiene un supradesnivel del ST o un bloqueo completo de rama izquierda nuevo, tenemos que considerar que es un infarto con supradesnivel del ST y actuar en forma concordante, yendo hacia una coronariografía y su reperfusión urgente. El problema lo vamos a tener en los pacientes que tienen alteraciones que no son tan específicas, que tienen un infradesnivel o que tienen electrocardiogramas normales. Y ahí la troponina va a ser lo que más nos va a servir, sobre todo las troponinas ultrasensibles. El manejo obviamente va a depender de que tengamos alteraciones de todas estas variables. Es importante también considerar que hay algunos patrones electrocardiográficos que nos tienen que hacer sospechar o ser más mal pensados. ¿Ya? Obviamente el supradesnivel del ST, la presencia de un patrón de Behlens, que generalmente lo que traduce es que hay una suboclusión de la arteria descendente anterior y en algún momento debe haber estado tapada y estamos viendo el cambio evolutivo de que se haya desocluido. Si tenemos un infradesnivel del ST entre B1 a B3, hay que considerar que puede ser la imagen especular de un infarto de pared posterior y por lo tanto hay que tomar derivaciones posteriores para ver que no haya un supradesnivel del ST. Y en caso de que haya un infradesnivel de 2, de 3 y ABF, que son derivaciones inferiores, tenemos que tomar derivaciones derechas pensando que puede haber compromiso del ventrículo derecho. Otros patrones como la esgarbosa se utilizan para hacer el diagnóstico de síndrome coronario en pacientes con bloqueo completo de rama izquierda, que no sabemos muy bien la temporalidad. Y dentro de estos, actualmente también se cuenta con un nuevo criterio, que sería el criterio Smith, que es una diferencia de más de 25%, ya sea hacia arriba o hacia abajo, en relación al segmento QRS, que también sería un criterio importante a considerar. Sobre las troponinas, actualmente en varios lugares tenemos troponinas altas, súper sensibles, y el problema de estas troponinas, o la ventaja de estas troponinas, es que no se nos pasan síndromes coronarios agudos, porque obviamente la sensibilidad es mucho mayor, y también agarramos toda esa suma de otros diagnósticos diferenciales que pueden elevar las troponinas y producir una injuria miocárdica. Por lo tanto, muchas veces lo que más nos importa es qué tan alto es la elevación de la troponina y cómo es la evolutividad de ellas. ¿Ya? Existen bastantes algoritmos y bastantes tipos de troponina. Acá en la clínica tenemos una troponina que es una troponina I, que es Roche, y que lamentablemente no aparece dentro de estos algoritmos, pero tenemos una idea en el fondo de para dónde va la cosa en base a cómo es la elevación fundamentalmente. Y si tenemos dudas, en la unidad cardiovascular tenemos la posibilidad de hacer ecografía a todos los pacientes de forma inmediata para tener una idea. Por ejemplo, acá podemos ver que los segmentos más bien apicales tienen una hipoquinesia importante y eso es sugerente de una lesión de la arteria descendente anterior. No sé qué pasó acá. Espérenme 2 segundos, que deberían funcionar el resto de los videos.
ahí sí. Y acá en los otros podemos ver que hay alteraciones más bien de la pared lateral, que sería concordante con un infarto de la arteria circunfleja, y en este caso de la pared inferior, que sería concordante con un infarto. Estos de acá son infartos con supradenial del ST, así que un poco trampa, pero infarto de la coronaria derecha. La ecografía está recomendada de urgencia en aquellos pacientes que tienen shock cardiogénico o un compromiso hemodinámico significativo, en los otros se podría deferir algo. También nos sirve fundamentalmente para ver algunos diagnósticos diferenciales. Y existen varios diagnósticos diferenciales de dolor torácico que hay que considerar, fundamentalmente los que están acá marcados en rosado, son los más importantes y por lo tanto en todos estos pacientes se debe considerar la toma de una radiografía de tórax y ojalá un dímero D, que tiene un alto valor predictivo negativo para TEP y disección aórtica en caso de estar normal. Entonces, si estuviésemos en urgencia, bueno, si tenemos un dolor torácico agudo y nos parece que claramente hay otra causa, bueno, hay que tratar como corresponde. Si parece un síndrome coronario agudo, también hay que tratar como corresponde y muchos casos van a quedar también en el lado dudoso. Existen varias formas de interpretar esto. Podemos ver al paciente si tiene evolutividad dentro de 1 a 3 horas. Si tiene evolutividad puede ser un síndrome coronario. Si aún así tenemos la duda, podemos utilizar herramientas como el HeartScore, que es fundamentalmente para decirnos cuál es la probabilidad de que el paciente tenga o no un síndrome coronario o algún evento cardiovascular mayor fundamentalmente. Y este se va a basar en historia, electrocardiograma, la edad, la presencia de factores de riesgo y la presencia de alteraciones electrocardiográficas y elevaciones de troponinas ultrasensibles. ¿Ya? Si tenemos un HeartScore de 3 o menos, la probabilidad de que tenga un evento cardiovascular el paciente a 6 semanas es de 0,9 a 1,7 y probablemente pudiese irse de alta con una derivación ambulatoria precoz. Respecto al manejo de los otros pacientes, los que se van a hospitalizar, esto es lo que aparece en las guías europeas. No aparecen las últimas guías europeas, pero siempre es importante considerarlo, sobre todo para las personas que no trabajan en clínicas, sino que en hospitales que pueden tener alta demanda, más o menos cuántos son los tiempos de monitorización que requiere el paciente. Los pacientes con angina inestable se pudiesen hospitalizar en una unidad de dolor torácico si es que existiera. Los pacientes con infarto sin supradenial del ST, con un bajo riesgo de arritmias cardíacas, que son aquellos pacientes que tienen una buena función ventricular, que no tienen inestabilidad eléctrica, que no tienen inestabilidad hemodinámica y que tienen lesiones coronarias ya resueltas, podrían estar 24 horas o menos, y los que cumplen esos otros criterios debiesen estar más de 24 horas. El manejo consta fundamentalmente de medidas generales, es decir, ver signos vitales, oxígeno solamente en aquellos pacientes que tengan desaturación, porque si no, teóricamente, los pacientes, bueno, no tienen un beneficio clínico, pero teóricamente pudiese ser peor el nivel de injuria miocárdica. Hay que hacer una monitorización, medición de glicemia, hay que dejar al paciente en reposo absoluto mientras no tenga abiertos los vasos. Régimen cero, ante la eventualidad de que tenga que hacerse una coronariografía. Acá aparece una serie de laboratorios, yo agregaría el dímero D, fundamentalmente para el descarte de los otros diferenciales de dolor torácico importantes. Del manejo farmacológico, nuestro caballo de batalla siempre ha sido la aspirina, a eso le agregamos un antiagregante plaquetario, como podría ser el clopidogrel y la anticoagulación, y medidas para disminuir el dolor, que son fundamentalmente la nitroglicerina, la morfina, que está cuestionada últimamente básicamente por su efecto deleterio sobre la absorción de los antiagregantes, y existen algunos otros medicamentos que vamos a instaurar durante la hospitalización, ojalá de forma precoz, como son los IECA y los betabloqueantes y la atorvastatina en dosis alta. Aparte de eso, tenemos que hacer una estratificación de riesgo. Desde el punto de vista antiagregante están todos estos disponibles. La verdad es que en Chile está el clopidogrel, está el ticagrelor. Generalmente el ticagrelor se debería recomendar en aquellos pacientes de menor riesgo de sangrado, menores de 75 años. El cangrelor sería una alternativa súper interesante, pero no está disponible en Chile, que es endovenoso y por lo tanto se podría pasar en hemodinamia. Sobre la estratificación de riesgo, lo que recomiendan las guías actualmente es el uso de la escala de Grace, que considera la edad, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, la creatinina, la presencia o no de signos de congestión por la escala de Killip, la presencia de un paro, la presencia de alteraciones del ST o elevación de marcadores, y con eso vamos a poder caracterizar algo mejor a nuestros pacientes, si bien los últimos estudios que salieron hace 2-3 años y dicen que la verdad es que no es tan necesario, sí parece necesario cuando uno está en un centro que no tiene hemodinamia. Pacientes de muy alto riesgo,
que son aquellos que tienen inestabilidad eléctrica, hemodinámica, anginas recurrentes, o sea, a pesar de todo lo que hemos hecho, siguen con dolor, insuficiencia cardíaca aguda o insuficiencia mitral nueva, son pacientes que se tienen que estudiar dentro de las primeras 2 horas. Esto, nuevamente, pacientes sin supradenivel del ST. El paciente con infarto con supradenivel del ST se tiene que estudiar igual dentro de 2 horas. Alto riesgo, pacientes con biomarcadores elevados, pacientes con cambios dinámicos del ST y el Gray sobre 140 debiesen ir a una estrategia de revascularización dentro de las primeras 24 horas, perdón, coronariografía dentro de las primeras 24 horas, revascularización depende de cómo sigue. Casos intermedios o bajos pueden hacerse estudiados de forma más diferida y programada, e incluso en algunos casos pudiese considerarse esta otra estrategia, que es hacer resonancia o tomografía cardíaca como una puerta de entrada, con lo cual se disminuye hasta en un 34% la realización de coronariografías y no se altera significativamente el pronóstico. Esto sale un poco de lo que generalmente hablamos los médicos cuando hablamos de infarto. Hay algunos indicadores de calidad que parece que son relevantes, que aparecen en la guía y que es la parte que generalmente uno se salta. Hay indicadores de calidad que es importante ir midiendo, por ejemplo, que efectivamente la troponina que nosotros medimos esté lista en 60 minutos. Ojalá participar en algún registro clínico. Actualmente no existe ningún registro chileno de infarto, pero si lo hubiese sería ideal para poder participar. Realización de coronariografía dentro de 24 horas para pacientes de alto riesgo, ojalá usar acceso radial en un porcentaje importante, ver la FEBI antes de que el paciente se vaya de alta y ver el perfil lipídico antes de que se vaya de alta, que todos los pacientes que tengan disfunción sistólica tengan una terapia adecuada, y algunas otras cosas como ver la satisfacción de los pacientes, fundamentalmente que el paciente que esté con nosotros esté bien educado, que sepa qué es lo que le pasó, cómo seguir adelante, cuándo son sus controles, qué exámenes necesita para el control, y algo que siempre ha sido, yo creo, una deuda de nosotros, es ver si a nuestros pacientes les va bien a los 30 días realmente o no. Ahora los dejo con Giselle. ¿Alguna pregunta para el doctor? Doctor, le queremos dar un premio. Ah, doctor. Yo le quiero preguntar Primero, felicitarte porque es un tema largo y tú lo resumiste muy bien. Pensando en que en el auditorio hay profesionales y no profesionales de distintas áreas, no solamente de la unidad coronaria, sino que también de urgencia, de otros servicios. La troponina que tenemos en nuestra institución, que es la troponina I, ¿cómo tú haces una valoración positiva en lo concreto con troponina I en un paciente que está sospechando un síndrome coronario agudo? Tú hablaste de la subida y la bajada. ¿Tú puedes ser un poquito más concreto y darnos valores o porcentajes? Generalmente esos porcentajes de variación sobre 20%. Eso es como lo más recomendado. Ahora es 20% dependiendo un poco de horarios, por así decirlo. Entonces, troponina I generalmente está recomendado medición cada 6 horas, que es un poco la diferencia con las ultrasensibles, que son cada 1, 2, 3 horas. Y eso es una limitante que tenemos. Sí tenemos sistemas ISTAT que están fundamentalmente en los centros de emergencia y que esos pudiesen ser o pudiesen corresponder a troponina ultrasensible, pero la verdad es que no puedo obtener el dato local de esa. Muchas gracias. Doctor, sí.